En este curso de cálculo multivariable continuamos ahora viendo las soluciones a los ejercicios de planos tangentes y de encontrar diferenciales. Empezamos con este, son varios que son muy parecidos, de encontrar el plano tangente a la superficie dada en un punto específico de tangencia. Vamos a resolverlos y vamos a ver que son muy sencillos de resolver todos ellos. La fórmula que requerimos es esta, donde necesitamos las primeras derivadas. Vamos a empezar con el primer ejercicio, primero sus derivadas parciales y las sustituimos o las evaluamos en el punto 2,1. En este caso solamente es menos 4 por 2 más 1 nos da 7. Y la derivada con respecto a y evaluada nos da 6 por menos 1 igual a menos 6. Al sustituir en la fórmula que tenemos arriba nos queda z menos menos 3 es igual a menos 7, que es la derivada evaluada en el punto de tangencia, por x menos 2, que es el punto x menos la coordenada x del punto de tangencia. Y algo similar para y, la derivada con respecto a y evaluada en el punto y luego sustitución del valor de y. Hacemos esta sustitución, simplificamos y nos queda directamente la ecuación del plano solicitado. Segundo ejercicio. Ahora esta función, aparentemente podríamos hacer el desarrollo de los binomios al cuadrado, pero resulta mucho más sencillo al momento de hacer las derivadas, simplemente el exponente multiplicarlo por 3 y reducir 1 al exponente y nos queda 6x menos 1, que evaluado en el punto es 6. Y 4 por y más 3, que evaluada en el punto es igual a 4. Al sustituir en la fórmula que tenemos arriba es este resultado. Deshacemos las operaciones, simplificamos y obtenemos. Este otro ejercicio es muy parecido, con la diferencia de que tenemos ahora radicales. Lo único que tenemos que hacer es cuidar cómo derivamos. La derivada en este caso de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz multiplicado por la derivada del radicando. En este caso la derivada de xy con respecto a x es igual a y. Al simplificar la variable y nos queda un medio de la raíz de y sobre x, que evaluada en 1,1 nos da igual a un medio. Y de manera similar tendremos el valor de la derivada con respecto a y también nos da un medio. Al sustituir en el punto de tangencia obtenemos este valor. No hay necesidad en este caso de eliminar los denominadores. Me ahorro un paso para dar este resultado, para que nos quede simplemente en forma explícita para z. En este ejercicio número 4 tenemos, en el caso de la derivación con respecto a x, es un producto, x por e a la xy. Y la derivada, por supuesto, en el primer caso se hace como una derivada de producto, es x e a la xy por la derivada de xy, que es y, más e a la xy por la derivada de x, que es 1. Hago una factorización que es e a la xy y multiplica a xy más 1. Al evaluarlo, esto nos da 1. De manera similar, pero mucho más sencillo, es la derivada con respecto a y, porque solamente tengo que derivar e a la xy, esto multiplicado por x, y por la derivada del argumento, que con respecto a y es igual a x. Por tanto, nos queda esta función x cuadrada por e a la xy, que evaluada en el punto de tangencia nos da igual a 4. Al sustituir estos puntos en la ecuación que tenemos arriba, tenemos esto, y simplificando nos queda el plano z igual a x más 4y. El siguiente ejercicio nos implica nuevamente un producto de x al momento de derivar, y una derivada muy simple cuando estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a x, como decíamos, es un producto,
x por la derivada de seno, que es coseno de x más y, por la derivada del argumento, que es x, su derivada es 1. Y en el caso de y simplemente sería, y además multiplicando más seno, o sea la derivada de x es 1, multiplicada por seno nos da seno, y al evaluarla nos da un valor de menos 1. La derivada con respecto a y es mucho más sencilla, simplemente es la derivada de seno, que es coseno, multiplicada por x y evaluada en el punto de tangencia nos da igual también a menos 1. Al sustituir estos puntos, estos valores dependientes y estos puntos, tenemos esto y nos queda esta ecuación del plano tangente solicitado. El último ejercicio de esta serie es un logaritmo, es un ejercicio muy simple, muy sencillo, porque la derivada de un logaritmo simplemente es 1 sobre el argumento, y en el caso de la derivada de x es por la derivada de x, que es 1. Al sustituir esto nos queda la derivada en 1. En el caso de la derivada con respecto a y es 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada de x menos 2y con respecto a y, que sería menos 2. Al evaluarlo nos queda igual a menos 2. Sustituyendo estos valores en la ecuación que tenemos arriba, nos quedará esta ecuación para el plano tangente. Vamos con la segunda parte de los ejercicios, que es determinar las diferenciales. Estos son los 6 ejercicios que vamos a desarrollar. Recordemos que la diferencial es la primera derivada con respecto a x por diferencial de x y sumado con la derivada con respecto a y por el diferencial de y. En este caso la primera función es esta. Son funciones muy sencillas, no implican mayor situación, que al derivar e a la menos 2x nos queda menos 2e a la menos 2x por coseno de 2pi por t. Y al derivar con respecto a y me va a quedar, ahora es la derivada de coseno de 2pi por t, es menos seno de 2pi por t, multiplicada por la derivada del argumento, que es 2pi, y multiplicada por e a la menos 2x. Ya le estoy poniendo acomodada menos 2pi por e a la menos 2x seno de 2pi por t. Y la diferencial es algo muy sencillo, solamente tengo que sustituir lo que me pide aquí. Sustituimos la primera derivada, menos 2e a la menos 2x coseno de 2pi por t, por la diferencial de x, más menos 2pi e a la menos 2x por seno de 2pi por t, por diferencial de t. Este sería un resultado, pero también podríamos considerar la posibilidad de factorizar menos 2e a la menos 2x y nos quedaría una expresión mucho más compacta y mucho más elegante. En algunos de estos ejercicios vamos a hacer esto. Segundo ejercicio, el 26. Esta es la función. Nuevamente, como en el caso anterior, sabemos cómo es la derivada de una raíz. En este caso es 1 sobre 2 veces la raíz, multiplicado por la derivada de 2x, de x cuadrada, que es 2x, simplificamos y nos queda esta expresión. Y algo similar con respecto a y, simplificando nos queda 3y sobre la raíz original. Esta sería la derivada, ahí podríamos dejarla, pero vemos que tiene un común denominador, que es raíz cuadrada de x cuadrada más 3y cuadrada, y no olvidemos entonces que en el numerador quedaría x de x más 3y por dy, más compacta y más elegante, vamos a decirlo así. El ejercicio 27 es muy sencillo y muy elemental. La derivada de m con respecto a p es igual a 5p cuarta por q cúbica, y algo similar con respecto a q. Entonces esta diferencial no tiene mucho que decirse de ella, pero podríamos hacer una factorización. P cuarta por q cuadrada son los factores que se repiten en toda la expresión y nos quedaría esta. El ejercicio 28 yo lo voy a expresar de dos maneras según me convenga. T es igual a una función
v sobre 1 más u por v por w. También lo puedo expresar como v por 1 más v más u más v más w elevado a la menos 1. Depende de lo que yo necesite. Por ejemplo, en la primera derivada, que es con respecto a u, me conviene esta expresión, porque entonces voy a multiplicar menos 1 por v y me queda menos v por 1 más u por v por w elevado a la menos 2 por la derivada de el argumento, vamos a llamarle así, que es lo que está dentro, con respecto a u, que sería v por w. Al simplificar me quedaría menos v cuadrada w sobre 1 más u por v por w elevado al cuadrado. En el caso de la derivada de v, me doy cuenta de que esto me conviene expresarlo mejor como una regla de cociente. Entonces es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador y sobre el denominador elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones y simplificamos y nos queda esta expresión. En el caso de la derivada con respecto a w es muy parecida a la derivada con respecto a u. Y ahora vemos cuál sería la expresión final. Esta sería una expresión correcta, pero como ya sabemos podemos encontrar un común denominador, que es este, y cada uno de los términos de los numeradores respectivamente van a tener su propia diferencial. El ejercicio 29 solamente es una función con letras griegas, entonces no hay mayor problema. Vemos que las derivadas son también muy sencillas y la sustitución nos daría esto. Podríamos hacer a lo mejor una factorización, pero es muy pobre esta factorización, solamente podríamos factorizar beta, entonces no la voy a hacer. Y en esta segunda parte, el último ejercicio es este. Nos damos cuenta que x y y están como funciones sencillas y en el caso de z es un producto de funciones para hacer la regla del producto. Entonces la derivada primera es simplemente la derivada de x es 1 por todo lo demás. Aquí la tenemos y la encierro porque luego son tantas letras que nos podríamos enredar. La segunda derivada es x por z, que aparecen como constantes, por la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la derivada del argumento con respecto a y, que sería menos 2y. Y tendríamos esta segunda expresión que también encierro muy ligeramente para que no se nos pase. Y como decíamos, la tercera con respecto a z es un producto. Entonces es xz primero por la derivada de la exponencial y por la derivada del argumento, parecida a la de arriba. Y después la derivada de xz con respecto a z es x por la exponencial. Y aquí nuevamente hago una factorización que es x por la exponencial y nos queda como factores menos 2z más 1. También le encierro para que no se me olvide cuáles son mis derivadas. Aquí están. La derivada de x por dx, la derivada con respecto a y por dy y lo mismo para z. Esta sería nuestra expresión, pero nos damos cuenta que en todas ellas aparece la exponencial, entonces esa sería una buena manera de factorizarla y simplificar nuestra expresión. Z por dz menos 2xy z por dy menos el binomio 2z más 1 multiplicado por dz. Y finalmente la tercera parte son 4 problemas, los vamos a resolver cada uno detalladamente. Primero es comparar los valores de una delta z que sabemos que es diferente a la diferencial de z, aunque nosotros al hacer las derivadas son estas, vamos a ir considerando que dx y delta x serían iguales. El incremento es de 1.05 con respecto a 1 es de 0.05. Y en el caso de la y es algo similar. El incremento de 2.1 con respecto a 2 es de 0.1. Este es el valor o esta es la expresión que nos define a una diferencial.
Entonces tendría que sustituir la primera derivada con respecto a x por dx, más la primera derivada con respecto a y por dy, y numéricamente tomar los valores que nos están dando para x, para y, para dx y para dy, recordando que son también variables. Y nos quedaría esto: 10, en vez de x pondré 1, en vez de dx pondré 0.05, en vez de y pongo 2 y en vez de dy pongo 0.1. Esta expresión nos da 0.9. Si lo hacemos por incrementos, tendríamos esta misma función, pero ahora tengo que hacer la evaluación en los valores incrementados menos los valores de la función evaluadas en el punto original. En este caso voy a evaluar en 1.05, 2.1 y después en 1.2. Esta sería la expresión que tendríamos que desarrollar, y esta operación me da 0.9225, que es diferente, aunque de manera muy ligera. Recuerden que son valores diferenciados muy pequeños, pero sí diferentes. En el segundo ejercicio, que lo voy a dividir en dos partes porque es un poco más largo, empezamos primero la función. Sus derivadas serían: la derivada con respecto a x es 2x menos y, y la derivada con respecto a y es menos x más 6y. Los incrementos, en este caso, tengamos en cuenta que x cambia de 3 a 2.96, entonces su valor final es 2.96 menos el valor inicial de 3, es un valor negativo, un incremento negativo de menos 0.04. En el caso de la y es valor final menos 0.95, valor inicial menos 1. El caso es un incremento de 0.05. Al hacer la sustitución nos queda esta expresión, que podemos sustituir los valores sin incrementos, y nos quedaría esta expresión, que al evaluarla nos queda menos 0.73. Este es el valor de la diferencial de z, menos 0.73. Ahora vamos a ver cuánto nos da en la segunda parte los valores de dz. Ya sabemos que necesito evaluar la función en los valores incrementados y después en los valores sin cambio. Aquí esto es lo que vamos a hacer. Sustituimos en la ecuación o en la función que tenemos arriba. Tenemos esto: la primera operación nos da 14.2811, la segunda nos da 15 y la diferencia es de menos 0.7189. Que la comparamos con la otra de menos 0.73, son parecidas, es muy cercano, pero no nos dan exactamente igual. Ahora, estos dos problemas nos permiten entender cómo es que se manejan las diferenciales. Vamos a buscar el error. Primero es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo es base por altura. La derivada con respecto a b es h, la derivada con respecto a h es b. La diferencial, no vamos a utilizar deltas, vamos a utilizar diferenciales directamente, y nos queda h por db más b por dh. Sustituimos el valor de h, que sería 30, por la diferencial de b, que es 0.1. En este caso no hay problema, las dos son iguales, y nos da un valor de 5.4 centímetros cuadrados como error, que equivale a un 0.75 del área total. O sea, es un error muy pequeño. En este último problema vamos a tomar en cuenta esto. Fíjense muy bien, por favor. Este es el valor de, o es el esquema de un cilindro, que es el que tenemos, y tiene diferenciadas el espesor de los materiales. En las tapas superior e inferior 0.1 centímetros, en los lados 0.05. No voy a utilizar el valor del diámetro, aunque me lo den. El que voy a utilizar es el valor del radio, porque el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por h. Hacemos nuestras derivadas. La primera es 2 pi RH, la segunda es pi por r cuadrada,
Y al sustituir esto, fíjense, aquí tendríamos que hacer esta consideración. La diferencial de volumen en este caso no es un error, es la cantidad de material que se utiliza para fabricar la lata. Si yo estoy calculando el volumen con la fórmula pi por r cuadrada por h, estoy considerando las medidas externas. Entonces, al hacer esta operación o al calcular la diferencial, estoy calculando cuánto del material, cuánto del volumen es material. Segunda observación, son dos tapas. Entonces, al calcular el valor de ellas, tengo que considerar que la diferencial de R es para dos tapas, una superior y otra inferior. Y segundo, en el caso del espesor de las paredes, solo considero uno porque no estoy tomando en cuenta el diámetro, sino el radio. Entonces, esto es lo que me queda. La diferencial de la altura son 2 veces de h, porque tengo la de arriba y la de abajo. En el caso de la diferencial de la base, solamente voy a descontar uno porque estoy tomando en cuenta el radio. Sustituyo estos valores y me queda 2pi más 0.8 pi, que equivale en números redondos 8.796 centímetros cúbicos. Si yo hubiese hecho la operación de desenvolver la lata, me hubiera dado exactamente el mismo resultado. El área de cada una de las tapas es pi por r al cuadrado por su espesor, que es 0.1 por 2 tapas, me hubiera dado 0.8 de pi. Y en el caso de la pared de nuestra lata, sería el perímetro, sería el 2 es pi por el diámetro, pi por d o 2 pi por r, multiplicada por la altura, nos daría 2pi. Entonces aquí no hay un problema, lo podríamos haber planteado de otra forma, pero esta es una forma de aplicación. Espero que esto sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.